El miércoles de la 29ª semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 12, 39 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no lo dejaría abrir un boquete. Lo mismo ustedes, estén preparados porque a la hora que menos piensen vendrá el Hijo del Hombre. Pedro preguntó: Señor, ¿has dicho esta parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo al llegar encuentre portándose así. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarle a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera, y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá poco. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá; al que mucho se le confió, más se le exigirá. La enseñanza del relato anterior fue que debemos estar siempre preparados, pues en cualquier momento vendrá el Señor. Vendrá personalmente y se encontrará con cada uno de nosotros en el momento de nuestra muerte personal, y vendrá por segunda vez al final de los tiempos para cerrar la historia de la humanidad como la conocemos y establecer definitivamente su reinado de paz. En ambos casos tenemos que estar atentos y vigilantes y en espera, pues no sabemos cuándo vendrá. O como dijo la parábola, no sabemos si vendrá entrada la noche o de madrugada. Lo que importa es que nos encuentre listos, pues nos hará dichosos. Bueno, pues la enseñanza de hoy continúa con el tema anterior, pero se centra en cómo hay que vivir mientras esperamos al Señor. Y tiene tres partes. La primera parte es una insistencia en estar preparados para cuando venga el Señor. La segunda se dirige a los responsables de la iglesia y a los que se espera que hagan. Y la tercera parte habla de las consecuencias que sobrevendrán a los responsables si no hacen lo que se espera que hagan. Veamos más en detalle estas tres partes. Primero, la insistencia en estar preparados para cuando venga el Señor. Se trata de una enseñanza dirigida a toda la gente que lo está escuchando. Pues como no sabemos ni el día ni la hora, todos debemos estar siempre listos. Y para que entendamos esta necesidad, Jesús pone como ejemplo el robo de una casa. Dice el texto que Jesús dijo a sus discípulos: comprendan que si supiese el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no lo dejaría abrir un agujero. Como saben, las casitas de la región eran muy sencillas, hechas de barro y piedra, y usualmente con techos de caña y barro. Y parece que eran muy fáciles de romper. Recordemos, por ejemplo, lo fácil que fue para los amigos del paralítico romper el techo de la casa de Pedro y descolgar al enfermo a fin de que el Señor lo cure. Y así como los techos, las paredes eran también fáciles de romper para entrar y robar. Y parece que el ladrón podía hacerlo, no solo con facilidad, sino sin hacer mucho ruido, pues si hiciese ruido, el dueño se daría cuenta. Según la parábola, el dueño tenía que estar muy atento y dormir con un ojo abierto por si viene el ladrón, y evitar así el robo de su casa. Bueno, pues así como el dueño vigila para que no le roben su casa, así debemos vigilar nosotros. Y nos dice Jesús: lo mismo ustedes, estén preparados porque a la hora que menos piensen, vendrá el Hijo del Hombre. A la hora menos pensada nos tocará encontrarnos cara a cara con el Señor, y ojalá que cuando venga nos encuentre preparados. Y estar preparado supone mantener una vida intachable, íntegra, sin deudas pendientes y sin nada que esconder o avergonzarnos. Estar preparado supone que hemos arreglado nuestras vidas, que hemos pedido perdón y hemos perdonado, y supone que estamos ordenados y viviendo transparentes y a la luz de la verdad, procurando ayudar a todos en todo. La segunda parte del relato, dirigida a los responsables de la iglesia, empieza con la pregunta de Pedro:
Señor, le dice a Jesús, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? Lo que acaba de decir Jesús lo ha dicho por todos, pues todos debemos estar preparados. Pero ahora, en su respuesta, Jesús se dirige a quienes tienen responsabilidad de gobierno, a los 12 y a los responsables de la Iglesia, así como a todos aquellos que gobiernan, y responde con una parábola. ¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Jesús aquí se dirige a los administradores. La palabra ministro viene del latín y significa servidor, sirviente o subordinado. El ministro es aquel que está al servicio de otros. Ojalá alguno de nuestros ministros de gobierno supiesen qué significa ser ministros y se dediquen a servir en vez de a ser servidos. Y el prefijo ad, de administrador, significa hacia. Por tanto, el administrador es aquel que está al servicio de los demás. Entonces aquí Jesús habla de cuál debe ser la actitud o cómo debe estar preparado aquel que es encargado de servir o que tiene la responsabilidad de servir. El administrador está bien preparado si sirve con responsabilidad, de manera que a quienes sirve queden bien servidos. Por eso dice Jesús que el administrador fiel, el que está preparado, es aquel que a sus empleados les reparte su comida a sus horas, o sea, que cumple con sus responsabilidades, como por ejemplo, pagarle su sueldo justo, en la fecha acordada, etc. Jesús enseña que quienes tienen funciones de gobierno o que tienen a su cargo personas, deben preocuparse de las personas a las que gobiernan. Todo aquel que tiene autoridad o mando sobre otros debe entender que la autoridad que tiene es un servicio y no una fuente de prepotencia o privilegios. Y por tanto, aquel que cumple responsablemente con su administración es uno que está preparado para encontrarse con el Señor. Más aún, aquel que gobierna o manda con consideración y buscando el bien de sus empleados, será feliz. Y lo dice Jesús en una bienaventuranza. Dichoso el criado a quien su amo al llegar encuentra portándose así. Les aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. El Señor anuncia a los buenos administradores una extraordinaria recompensa. Y en la tercera parte del relato Jesús nos enseña acerca de las consecuencias que sobrevendrán a los responsables por las decisiones y acciones que realizan. ¿Qué pasa si quien tiene autoridad, en vez de ser servidor y de preocuparse de sus empleados, se aprovecha, abusa de ellos y los maltrata? Dice Jesús en su parábola, si el administrador piensa, mi amo tarda en llegar y empieza a pegarle a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y a emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y la hora que menos piensa y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. Quien actúa abusivamente no es consciente de la fragilidad de la vida, no es consciente de que hoy tiene y mañana puede no tener, no es consciente de que si bien hoy vive, mañana puede estar muerto. Quien actúa abusivamente cree que el poder que tiene le asegura la vida y el futuro. Y entonces, cuando sorpresivamente llegue el Señor y se vean cara a cara, su vida será impresentable y su vergüenza enorme. Tenemos que tener presente que todos cosecharemos lo que sembremos. Nuestra vida futura dependerá de cómo vivamos la vida presente. Si sembramos justicia, cosecharemos cielo. Si sembramos abusos, injusticias y mentiras, cosecharemos lágrimas y soledades, y en la próxima vida cosecharemos infierno. Pero Dios no quiere el infierno para nosotros. Su deseo es más bien que estemos con Él en cielo. Sin embargo, lo que hará Dios es respetar la decisión que tomemos. Vivir en infierno, es decir, vivir para siempre sin Dios, es una elección nuestra. Y si elegimos vivir en infierno, Dios, con lágrimas en los ojos, respetará nuestra decisión. La enseñanza de hoy termina con un verso difícil de explicar a la luz de lo que acabo de comentar, pues dice,
El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. En ese tiempo, y desgraciadamente en algunos lugares incluso hasta en estos tiempos, a los peones se les trataba a latigazos. Ello responde a la cultura de los tiempos. Por ejemplo, en tiempos de Jesús la esclavitud era algo universalmente aceptado y nadie lo discutía. Jesús, como hombre de su tiempo, toma un ejemplo de su tiempo y dice que aquel que sabe lo que quiere su amo y no lo hace, será fuertemente castigado, pues así sucedía en esos tiempos. Pero quien no sabe lo que quiere su amo no puede ser fuertemente castigado. Quien no sabe que está haciendo algo malo no puede sufrir las mismas consecuencias que quien sí lo sabe. Hoy leemos este ejemplo final con otros ojos, pues Jesús nos enseña que Dios es papá, y un papá que nos quiere, y los papás que quieren a sus hijos no los maltratan, sino más bien los perdona. Jesús termina diciendo: al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Los que tienen más autoridad deben ser más servidores de aquellos que tienen menos, y deberán responder por ella. A manera de reflexión final y para que hagamos lo mismo con la autoridad que tenemos, les recuerdo lo que dice Jesús de sí mismo en Mateo 20, 27, 28. El que quiera ser el primero entre ustedes, que sea su esclavo, así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por todos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.